todos, todo lo que estoy viendo y ahí he dedicado un poquito de tiempo a este vídeo. Ya sabéis que soy Ravi y en este caso os voy a traer una parte de infecciosas con relaciones directas. Esto es igual a esto, una flecha es igual a la otra. Esto me pareció muy útil en segunda y tercera vuelta, sobre todo porque infecciosas es una asignatura muy grande y al final nos tenemos que saber lo básico de manera perfecta, es decir, tuberculosis perfecto, endocarditis perfecto y un montón de cosas. ¿Y cuál es el problema? Que yo no tenía tiempo para detalles raros. Entonces lo que hacía era, aparte de usar las tarjetas virtuales Anki para no saturarlas y para no saturar mi memoria también y para no abusar de los POSIT, me creé unas hojitas con relaciones directas, cosas que eran igual a otras y cosas que eran así a lo mejor un pelín más particulares y de las que me quería acordar. Esto que os sirva sobre todo a vosotros para hacer las vuestras, ¿vale? Aquí tenéis las mías, las comparto con vosotros por si os fueran de utilidad y os hiciesen pues un poquito más sencillo el estudio. Vamos a por ello. En principio, antibióticos que se eliminan por vía biliar y por lo tanto habría que tener en cuenta si estos pacientes tienen insuficiencia hepática o no. Son tres, y esto lo tienes que saber. Son la clinda, el eritro y el metro. Vale, yo siempre se me olvidaba esto, entonces decía que eran el CEM. El CEM, si os acordáis, es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Yo le quitaba una E y para mí era el CEM. Bueno, el CEM se elimina por vía biliar. De hecho, hasta pinté el CEM de color verde como si fuese la bilis. Como veis, esto me costó bastante, fue un poco traumático. Bien, siguiente. Antibióticos que inhiben la RNA polimerasa. También se está preguntando sobre mecanismos de resistencia y mecanismos de acción. Entonces tenéis que saber conjugar, el tema de antibióticos es enorme y hay mecanismos de acción que son comunes y un poquito raros. Pues bueno, efectivamente, aquí dos antibióticos como la rifampicina y la firaxomicina que de manera distinta inhiben a la RNA polimerasa. Eso es lo único que tienen en común, pero lo hacen de manera distinta. ¿Vale? Así que importante que recordemos estos dos, su mecanismo de acción peculiar. ¿De acuerdo? Y en el Harrison en esta nueva edición, pues ha incluido que la firaxomicina es un macrocíclico, y bueno, que sepáis que está en ese grupo de antibióticos porque podría ser preguntada. Es de las nuevas cosas que se ha incluido en la edición del Harrison. Cosa muy rara, tratamiento para el enterococo vancomicina resistente. Es una pregunta muy peculiar y la respuesta, por lo tanto, también lo es. Estigiciclina, que recordamos que también cubre Staphylococcus aureus meticilin resistente. Y quinupristina, dalfopristina. Este es un antibiótico del que yo no había oído hablar hasta que empecé la preparación del MIR. Y bueno, recordar simplemente que vale para esto y para un par de cosillas más. Y que actúa sobre la subunidad 50E. Dos más frecuentes de sinusitis, esto parece una tontería, pero a veces se olvida, vírica. Antibióticos contraindicados en miastenia gravis, esto lo tenéis que saber, ¿vale? Quinolona, colistina y aminoglucósidos. Esto no es algo que se dé mucho bombo en la carrera, pero bueno, os va a salir en algún simulacro y tenéis que controlarlo. ¿Cuál es el subtipo de VIH más frecuente en España? Como veis, por cierto, las preguntas están desordenadas para que tengamos que saltar en la mente de un lado a otro y podamos relacionar cosas. Pues es el 1BM. Yo me acordaba de que cuando ganas una carrera alguien te dice muy bien, MB, eres el primero, VIH1, MB, muy bien primero. De esto yo me acordaba, ¿vale? Siguiente. Etiología de la meningitis con un traumatismo craneoencefálico y con neurocirugía. Esto es fundamental porque os van a intentar liar entre esta y la siguiente que os voy a presentar, ¿vale? Aquí entra en juego aureus, trauma craneoencefálico y neurocirugía, que al final es un trauma craneoencefálico abierto por el hombre, por el cirujano, es aureus. Sin embargo, si os piden etiología de meningitis con fractura de base de cráneo o fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? En este caso habría que pensar que neumococo. Cuidado con estas dos. Esto es odioso, se olvida muchísimo y ya no sabes si era traumatismo, si era fractura de base de cráneo. Por favor, diferenciarlas muy bien porque aquí os van a liar. Vale, los corticoides generalmente se contraindican en algunas enfermedades, en algunas meningitis bacterianas. Sin embargo, puede ser que alguna pregunta en los simulacros os diga que, entre comillas, todas las bacterianas se les pone corticoides hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en cualquier caso, hay tres en las que están contraindicados los corticoides. Y esto tienes que recordarlo. Y son inmunodeprimidos, meningitis postraumatismo y meningitis criptocócica, puesto que podría empeorar el cuadro. ¿Vale? Cuidadito con estas, no se ponen corticoides. Los más frecuentes, síndrome de Loeffler, ya sabéis que tiene 4 microorganismos que son muy frecuentemente causales, el Ascaris lumbricoides, el Strongyloides, el Anclistosoma y el Necaton americanus. Pero ¿cuál es el más frecuente? ¿La causa más frecuente del síndrome de Loeffler? Pues el Ascaris lumbricoides, ¿vale? Y esto es súper importante. Venga, relaciones directas ya, vamos, estas de libro. Parásito con prolapso rectal en niños, os tiene que venir a la mente inmediatamente Tichirus tichiura, ¿vale? Importante. ¿Cómo es la diarrea en amoeba histolítica? Y aquí pueden ir bastante a pillar. La amoeba histolítica tiene una diarrea invasiva. Entonces vosotros rápidamente asociáis sangre y algo horrible. Pues no, cuidadito con esto, ¿eh? No tiene ni fiebre ni leucocitos. Cuidado, diarrea invasiva, perfecto, pero sin fiebre ni leucocitos. Volveremos allí más adelante. ¿Cuándo se da y qué pacientes, son susceptibles de recibir una quimioprofilaxis primaria y tuberculosis durante 12 meses? De 9 a 12 meses, pero bueno, generalmente se adelanta más que las de 9 meses. Esto es algo horrible, todo el mundo lo odia, los grupos de riesgo de quimioprofilaxis, pero hay que aprendérselo sí o sí, ¿vale?
Y venga, vamos a por ello. VIH, inmunodeprimidos, cuidado aquí, inmunodeprimidos de cualquier tipo. Aquí entraría también adictos a drogas por vía parenteral. Aquí entraría también pues, gente en lista de espera de trasplante, podría entrar gente en diálisis. Tened cuidado, ¿vale? Porque este es un concepto amplio, gente con anti-TNFs, ¿vale? Cuidado porque inmunodeprimidos es un cajón desastre donde os puede meter muchos nombres. Y luego lesiones fibróticas residuales, pues que hayáis tenido después de la tuberculosis, ¿vale? Venga. Si un paciente se presenta con gangrena y de repente entra en shock séptico y hemólisis intravascular, inmediatamente Clostridium perfringens. Vale, bicho que da Bacteriemia hemocromatosis, Yersinia enterocolítica, bastante preguntable. Fiebre con anemia hemolítica en Sudamérica. Esto es algo rarísimo, que es una perversión casi que se me ocurre a mí mientras estudiaba, pero dije, bueno, se me cae el caso clínico que lo sepa reconocer. Bartonella bacilliformis. Este bicho ha caído en el BIR ya y podrían derivarse hacia otros casos clínicos. Sin embargo, esto lo pusieron como agente causal de la fiebre de Oroya o enfermedad de Carrión. Vale, muy importante. ¿Quién es llevado por una garrapata blanda? Y sobre este concepto ya han insistido en el BIR en algunas opciones. Se ha puesto como distractor y cuidado porque podrían insistir sobre él como pregunta aislada. Importante. Tularemia y Borrelia hispánica, entre otros. ¿Vale? Borrelia hispánica, entre otros. ¿Qué patología se asocia comúnmente con trabajador de arrozales o de alcantarillado? Bueno, esto lo sabéis si habéis estudiado infecciosas, es un dato un poquito raro, pero bueno, es la leptospirosis. Simplemente recordaros que hay otra enfermedad rara, que se llama la melioidosis, que está causada por Burkholderia pseudomallei y que también se puede dar en trabajadores de arrozales. Bueno, no confundirlo con el muermo, que está causado por Burkholderia mallei, bueno, que ocurre por el contacto con asnos, burros, etc. Simplemente que lo sepáis, esta zoonosis, pues bueno, tiene algunas cosillas características que os pueden dar el caso clínico. Vale, siguiente. ¿Qué es lo más frecuente ante una treponémica positiva y una reagínica negativa? Esto es horrible, también nos cuesta mucho estudiarlo y hay muchas posibilidades. Yo me di cuenta de que, a pesar de que hubiese muchas posibilidades en el manual, después de hacer 3 preguntas a lo largo de mi preparación en la que me preguntaban esto, siempre la respuesta correcta era enfermedad correctamente tratada, incluso aunque no contasen el antecedente de la enfermedad. Te contaban un caso clínico muy vago y te pedían la correcta, y normalmente había varias posibilidades de las que estaban en el manual. Yo siempre marqué enfermedad correctamente tratada. Os lo digo como consejo. Artritis séptica en adictos a drogas por vía parenteral. ¿Con qué lo trataríais? Aquí hay que tener mucho cuidadito, porque esto da miedo. Veis este paciente que puede estar inmunodeprimido y te encuentra una artritis séptica, parece un cuadro muy grave. Pero recordamos, caso más frecuente, aureus. Tratamiento, cloxa, ante la duda de que no sea resistente. Cuidado porque nos cuesta mucho marcar cloxa en endocarditis no complicadas, en este tipo de casos. La cloxa sigue siendo válida, ¿de acuerdo? Simplemente en nuestra mente aparece como un antibiótico de estos del Pleistoceno y pues nos cuesta marcarla. Nos dan una opción más potente y la solemos marcar. Cuidadito con eso, ¿vale? Cuidado. Vale, este caso es súper complicado y esta es una de las perlas importantes. Hipocalcemia con taponamiento nasal prolongado, ¿qué cuadro te puede dar? Efectivamente, el que lo haya acertado, menudo máquina, síndrome del shock tóxico estafilocócico. Chicos, este cuadro se describe típicamente con tampones, esto lo sabéis vosotros y esto lo sabe el alumno de segundo o tercero de medicina que está dando microbiología. Esa pregunta no discriminaría mucho en la paciente con tampones que de repente entra en shock porque tiene el tampón retenido mucho tiempo. Pues cuidado, porque este puede ser una nueva variación, esto se está viendo en los hospitales y esto es algo que podrían preguntar, ¿de acuerdo? Un taponamiento nasal prolongado, pues si os lo imagináis, irá como un tampón en la nariz, ¿vale? Así que también podría dar este cuadro. Tratamiento de Oncocerca volvulus. Recordamos que el tratamiento de de Oncocerca y los del resto sería dietilcarbamazina, perdón, y aquí tenemos que es ivermectina, el Oncocerca volvulus, ¿vale? Sería una excepción de las filariasis. Vale, si nos cuentan que un paciente de 35 años con VIH de repente sufre un infarto agudo de miocardio, ¿cuál sería la causa? Cuidado, porque aquí os pueden dar distintas opciones, decir que es una aterosclerosis por el VIH, etcétera, etcétera. No, que no os engañe. Si este paciente está tratado con inhibidores de la proteasa, estos causan un síndrome metabólico brutal y podrían perjudicar a nuestro paciente causando el infarto de miocardio en una persona tan joven. Diarrea estatorreica o no, diarrea sin más con coprocultivo negativo. Si no os cuadran las opciones y de repente Giardia se encuentra entre ellas, marcadlo. ¿Por qué es el coprocultivo negativo? Porque hace efecto ventoso y se queda pegado a la pared del intestino. ¿Vale? Cuidadito con esta. Vale, siguiente. Si hay una mordedura animal, bien sea perro, bien sea gato, y además asocia celulitis, automáticamente tenemos que pensar en Pasteurella multocida, ¿vale? Filarias por mosca. Y cuidado aquí con la nomenclatura, porque digo mosca y no mosquito, ¿vale? Filarias por mosca. Esta os la tenéis que aprender de memoria. Ya han jugado con esta opción en el MIR de distractor. Loaloa y oncocerca. Yo me imaginaba a una chica hawaiana y con unas gafas de mirar de cerca, ¿vale? Eso era mi mnemotecnia para acordarme de esto. Filarias por mosca, Loaloa y oncocerca. Y cuidado, mosca no es mosquito. Y ahora, filarias sin vector, yo aquí me acordaba de dos cosas.
bueno, vais a ver que es Dracunculus y Toxocara. El nombre completo de Toxocara es Toxocara canis, como la toxocarasis del perro, obviamente. Recordemos, por cierto, que es una de las causas que entraría el diagnóstico diferencial de leucocoria en el niño, la toxocariasis, ¿vale? Porque da afectación retiniana. Bueno, aparte de esto, yo me acordaba de que era el perro de Drácula. Como Toxocara era canis y Dracunculus era Drácula para mí, pues yo me acordaba de que el perro de Drácula no tenía vector. El perro de Drácula no tenía vector. Asociación absurda, pero que me acuerdo a día de hoy, así que veis qué efecto. ¿Cómo es la diarrea mediana? Volvemos otra vez. Cuidadito con esto, porque si lo puse es que lo fallé 2 veces. Invasiva, sin fiebre ni leucos. Cuidadito, sin fiebre ni leucos. ¿Qué es más específico de la sífilis? Esto es una cosa rarísima, no se suele utilizar mucho simplemente porque os suene, ¿vale? Es el TPI. No, incluso no viene en algunos manuales. Caso clínico típico, y esto lo tienes que saber reconocer. Ausencia de flujo portal, más esplenomegalia, más embolismos hepáticos, ¿en qué os tiene que poner la pista? Por Dios, chicos, pileflebitis. Es un cuadro rarísimo que es tromboflebitis séptica de la vena porta. ¿Vale? Es un cuadro que es difícil de reconocer, de momento nunca ha caído en el MIR como caso clínico, pero sí cayó en los años 80 de opción de pregunta directa. Preguntaban, ¿cuál es la causa más frecuente de pileflebitis? Y había que marcar diverticulitis. ¿Vale? El E. coli se iba por el sistema venoso retrógradamente, pimba, entraba y hacía una tromboflebitis séptica de la puerta. Cuidadito con esto, ¿vale? Os lo pueden contar de formas distintas, pero este caso clínico todavía no se ha preguntado y es muy discriminativo. Alteración iónica por las tetraciclinas. Esto en principio no se os viene nada a la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando leéis la diabetes insípida nefrogénica, nadie se preocupa de mirar una de las causas es demeclociclina. Y tú simplemente lo lees, te lo aprendes y ya está, y pasas de ello. Chicos, la demeclociclina es una tetraciclina, ¿vale? Así que si os ponen que causa diabetes insípida nefrogénica y su alteración iónica característica, pues lo damos por válido. Clonorquiasis, simplemente que recordéis, esto es un dato raro, que pasa que en su ciclo vital intervienen los peces de agua dulce, por si acaso se pregunta. Ahora, chicos, si os ponen neutropenia con dolor en fosa ilíaca derecha y con ictericia, esto lo tienes que saber, esto es una candidiasis hepatoesplénica del libro, ¿vale? Este caso clínico va a caer bastante en los simulacros y todavía no nos ha existido mucho en el MIR, pero bueno, puede ser una apuesta importante. ¿Qué garrapatas son duras? Como os digo, ya han tonteado también con esta opción en el MIR. ¿Qué garrapatas son duras? Son 2 y os la tenéis que saber. Son ripicéfalos sanguíneos y garrapatas del género Ixodes. Ixodes. Recordamos, típica Ixodes ricinus de la enfermedad de Lyme, aunque también Ixodes ricinus porta otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la papesiosis, como puede ser la anaplasmosis, la fiebre centroeuropea también. ¿Vale? Esto es importante, simplemente que lo recordéis. ¿Cuál es la causa infecciosa más frecuente de endocaritis con hemocultivos negativos? Y aquí lo de siempre, cuidadito con leerlo, porque la causa más frecuente de hemocultivos negativos es tratamiento antibiótico previa toma de cultivos. Es decir, las de antibiótico ya es negativizado. Ahora, si te preguntan causa infecciosa, aquí habrá que pensar efectivamente en Coxiella. La neumonía en menores de 5 años, simplemente recordar que tiene algunas causillas que son un poco atípicas y que no debemos de olvidar. Y aquí os las dejo, clamidia trachomatis y virus respiratorio sincitial. Que os suene, ¿vale? Vale, conceptos memorísticos de la tuberculosis que tiene varias cosas bastante odiables. ¿Qué se conoce como tuberculosis multiresistente? Pues resistente a isoniazida más rifampicina. Ahora bien, ¿qué se conoce como tuberculosis poliresistente? Es que estos son puros conceptos. Resistencia isoniazida o rifampicina, pero además a un segundo fármaco. ¿Vale? Cuidadito con este concepto. Aislamiento hay que mantener en Clostridium difícil, de contacto o entérico. En la fiebre entérica utilizamos coprocultivo a partir de 3 semanas. Antes se realiza el hemocultivo. Y esto es muy contraintuitivo porque os cuentan de repente que esto está causado por salmonela, la salmonela os viene a la mente diarrea y marquéis rápidamente coprocultivo. Y esto es un fallo muy frecuente en el examen, aunque lo repaséis bien en casa, luego esto en el examen es muy contraintuitivo. Así que cuidadito. La fiebre entérica, que no tiene diarrea, de hecho incluso puede presentar estreñimiento, las 3 primeras semanas hay que detectarla con hemocultivo. Y ya después podremos valorar copro. Caso clínico que a mí siempre se me olvidaba, nunca la preguntan a mí, es rarísimo, es muy poco rentable. Lo dejo por aquí porque lo tenía. Diarrea acuosa con microvellosidades intestinales en copa con pedestal y B positivo o intimina positivo medido por PCR, nos tiene que poner sobre la pista de E. coli enteropatógeno. Sin más, que os suene, copa en pedestal y B o intimina. ¿Qué elementos porta el nucleoide o core del VIH? Esto es algo que no se ha preguntado todavía, pero que es muy preguntable. Presenta 2 cadenas de ARN, cada una de ellas monocatenaria, presenta transcriptasa inversa y también integrasa. Aprendeos también qué tipo de proteínas, la P40, la P120, etcétera. Aprendeos las proteínas que tiene, porque eso también se suele preguntar en los simulacros y podría ser preguntado en el MIR. Y bueno, vamos con esta.
El genoma viral más pequeño, esto cayó como distractor en una opción de una pregunta bastante complicada, por cierto, de virus. El genoma viral más pequeño es de virus de la varicela zoster. Intentaron engañar con que si era del Epstein-Barr, del citomegalovirus. Bueno, es del virus de la varicela zoster. Los prematuros, ¿cuándo tendrían que vacunarse de la gripe? Esta es una pregunta muy trampa que hacen, porque tú con prematuros ya empiezas a usar la edad corregida. No. En prematuros se tiene en cuenta la edad cronológica, es decir, según se ha parido al niño, de ahí contamos 6 meses de edad. Con 6 meses de edad no puedes, hasta que no vaya a cumplir los 6 meses de edad, no se puede poner la vacuna de la gripe en ningún niño. Bueno, pero que no es bien con lo de prematuro y la edad, ¿vale? Importante, prematuro, edad cronológica. Queremos protegerle cuanto antes al niño. ¿Qué grupo de antibióticos se relacionan con aneurismas de aorta y desprendimientos de retina? Esta es una pregunta un poco aleatoria, pero que se ha descrito últimamente que existen estos efectos secundarios con las quinolonas, ¿vale? Importante con ellas. ¿Cuáles son los receptores FC de las inmunoglobulinas para poder opsonizar? Estos son 3, siendo el último de ellos el más importante, ¿vale? Aprendeos los de memoria y además son como múltiplos, ¿no? 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, siendo este último el más importante, el de mayor relevancia. ¿Cuál es el único protozoo ciliado que causa patología en humanos? Pregunta rarísima, no creo que vaya a caer nunca en el MIR, es Balantidium coli. Simplemente recordar que las úlceras que dan en el intestino grueso suelen denominar como en botón de camisa y se trata con tetraciclinas. Punto final, no tienes que conocer nada más de él. Y luego infecciones con bradicardia relativa. Cuidado en el MIR. En el MIR juega mucho con que los casos clínicos de infecciosas pueden ser largos, te entretienes leyendo el caso, es un paciente con molestias intestinales pues no específicas o con cualquier tontería y te lían. Te lían porque te cuenta una fiebre de 39 grados y tú ves frecuencia cardíaca de 80 y dices, hombre, si está normal, este tío no tiene bradicardia. Pero cuidado, ¿qué es bradicardia relativa? Una persona con fiebre de 39-40 debería de estar taquicárdica. ¿Comprendéis, no? Pero bueno, no lo está, entonces habría que pensar en 3 patologías y esto lo tienes que saber. No está preguntado en el MIR de forma directa, pero es que lo tienes que saber. Fiebre tifoidea, legionela y citacosis. Cuidadito con la citacosis. Simplemente recordaros un caso que se preguntó en el MIR en los años 90, que decía que era, esto es más de neumo, pero bueno, decía que era un paciente que trabajaba en una pajarería y que cada vez que se exponían los loros se ponía fatal del pulmón, tenía que retirarse y pues de repente se le pasaba. Volvía otra vez a la pajarería y se ponía fatal. Y te hacían dudar entre dos opciones, neumonitis por hipersensibilidad y citacosis recurrente. No había ido lo de citacosis recurrente en mi vida y era la correcta neumonitis por hipersensibilidad. Sí que tener cuidado, ¿vale? Simplemente por si quisiese rescatar ese caso clínico antiguo. Es cierto que la citocosis es por pájaros, es cierto que la asociación típica es la de neumonía más esplenomegalia, pero cuidadito, porque en neumo ya intentaron confundir entre la citocosis recurrente y la neumonitis por hipersensibilidad y siempre que os den el patrón de me pongo muy malo y luego me curo cuando no me expongo al alérgeno, pensamos en neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica. ¿De acuerdo? Bien, simplemente recordaros que tengo también un repaso de cuarta vuelta, que me hice unos posit para recordar lo que quería recordar así complejo un poquito antes del MIR y que esto estará colgado en mi Twitter. Así que seguidme y yo creo que os va a ser de bastante utilidad el cuarta vuelta.